En mi negocio nadie hace las cosas mejor que yo. A lo mejor les ha pasado también a ustedes como empresarios que cuando quieren delegar en otras personas las actividades que ustedes hacen porque ya se rebasaron en todo lo que tienen que hacer como emprendedores o empresarios, pues resulta que aunque ustedes deleguen a alguien una actividad, pues al final no se termina haciendo en el tiempo y calidad como ustedes la harían. Este es un problema bastante recurrente en los empresarios y que es uno de los elementos que no permite a veces poder crecer como empresarios, porque nos quedamos en el círculo de operación, atrapados, haciendo operación, 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 y luego nuestros negocios no crecen porque nosotros somos el elemento fundamental. Un cliente no compra si yo no estoy. La producción no camina si yo no estoy. Los controles del negocio no se dan si yo no estoy. Entonces todo recae sobre mí como empresario. Pero aquí el punto no es hablar tanto de los problemas, sino qué rutas existen para poder mejorar y manejar esta situación. Yo les quiero hablar de un tema muy importante que es la administración por competencias en las MIPYMES y emprendimientos. Regularmente este sistema se utiliza en empresas muy grandes que tienen recursos suficientes como para poder administrar sus empresas a través de un departamento de recursos humanos, pero también conozco mucho las necesidades de nuestros empresarios en la región, emprendedores que están comenzando y que tienen muchas ganas de hacer crecer su negocio y que se visualizan a largo plazo como empresarios con empresas que funcionan por sí solas. El problema es que de lo que yo quiero a lo que logro hacer hay una gran brecha y esa brecha muchas veces recae sobre el recurso humano en nuestras empresas. Creemos que sabemos cómo manejar personal, pero muchas veces como empresarios no tenemos las habilidades necesarias o no conocemos a ciencia cierta cómo manejar el talento humano en nuestras empresas. Y por ello, yo les quiero hablar de conceptos básicos en la administración de competencias que creo que son fundamentales para poder llevar nuestros negocios al siguiente nivel. Pero ese llevar nuestros negocios al siguiente nivel requiere varios elementos. ¿Pero de qué trata esto? Bueno, a veces, como les decía al inicio, cada vez que delego algo, lo termino haciendo yo. O no sé si solo a mí me pasa. O no sé si solo a los empresarios que yo conozco les pasa. Pero regularmente uno pide algo, digamos, yo podría decir, mira, ordename los productos en los anaqueles, los productos nuevos que llegaron en los estantes o anaqueles, y cuando voy a ver resulta que me pusieron verduras a la par del jabón. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que a mi colaborador no se le ocurrió que al poner verduras a la par del jabón, las verduras iban a agarrar olor a jabón y por tanto mis clientes ya no los compren? Y entonces yo empiezo a decir, es que no es posible que cosas tan sencillas mi equipo de trabajo no lo haga bien, entonces mejor prefiero trabajar solo. O a veces, pues yo termino haciendo las cosas porque no me gusta la calidad con la que lo hizo la otra persona. Y esto, digamos que es un mal de la mayoría de empresarios. Primero, por una cuestión que al final nosotros estructuramos el negocio, nosotros lo armamos, corrimos el riesgo y por tanto hay un, digamos, enlace emocional ahí con el negocio y por tanto, si lo tomamos como un bebé, pues ese bebé no se lo vamos a dar a cualquiera para que lo pueda echar a perder. Y por eso es que de alguna forma tenemos miedo a ir soltando el negocio. En otras ocasiones me he topado con empresarios que de repente dicen, bueno, necesito personal porque yo ya no doy más. Y contratan a la primera persona que le refieran. ¿Cómo lo hacen? Hablan con un amigo, este amigo les dice que fulanito no tiene trabajo, que es buena persona, y entonces lo contrato. Y luego, después de un tiempo, me doy cuenta que esta persona no está dando la talla en lo que yo quería que me ayudara. Pero si nos vamos al inicio, resulta que a veces yo como empresario tampoco tengo muy claro en dónde es que necesito ayuda. Yo diría, bueno, yo necesito a alguien que me ayude en todo porque es demasiada la carga. O sea, yo soy el que abre el negocio, el que barre, el que lleva las cuentas, el que compra, el que vende, el que mira las redes sociales, el que hace los videitos en TikTok, el que ve los pagos. Entonces son muchas cosas y yo necesito a alguien que me ayude. Uno de los primeros errores que cometemos como empresarios es no aclararnos en qué queremos que nos ayude la nueva persona y tampoco aclararnos
que sí estoy dispuesto a delegar. Porque también con esto vienen otro montón de miedos que tenemos como empresarios cuando empezamos a contratar personal en nuestra empresa. Y para los que ya contratamos, pues yo escucho cada vez más que las personas que contratan no les dan la talla. Todos estos problemas son latentes y son del día a día, pero que nos absorben en la operación y no nos permiten crecer. ¿Cómo lo resolvemos? Pues una de las tantas rutas para resolverlo, pues es ir implementando algunos elementos de la gestión por competencias. ¿Y de qué trata esto? No hablo de competencia de mi competidor que da más barato por el hecho de quitarme clientes, ni hablo del competidor que me está robando personal, ni nada por el estilo, sino que hablo de un elemento más allá. Las competencias, veámoslo bajo una metáfora. Imaginemos que ustedes juegan fútbol. Para jugar fútbol se requieren varias habilidades, como correr, pasar el balón, pegarle al balón para tirar a gol, o de repente poder cubrir bien y quitarle el balón a otro, dependiendo de la posición en la que yo juegue, si soy defensa, por ejemplo. Pues así como en el deporte necesito esas habilidades, en el trabajo también necesitamos habilidades para hacer bien nuestro trabajo. Y a estas habilidades son las que llamamos competencias, a ese conjunto de habilidades. Pero más claro nos va a quedar con esta herramienta que les comparto acá. Las competencias se componen de conocimientos, de destrezas, de actitudes y de habilidades. O sea, no es solo tener la habilidad para hacer, no es solo conocer, no es solo poder hacerlo o no es solo querer hacerlo, sino es el conjunto de todo esto es lo que nos hace una competencia. Y ustedes me dirán, "Ah, te compro lo que me estás diciendo, pero ¿en qué me beneficia a mí como empresario?" Pues resulta que muchas veces cuando delegamos parte de la operación de nuestro negocio, cometemos errores basándonos solo en algunas cuestiones. Por ejemplo, en el pasado se contrataban a las personas por el conocimiento que tenían. Ah, bueno, si este estudió en la universidad, si este estudió hasta el diversificado, entonces tiene conocimiento y este lo contratamos en vez de aquel que no estudió. Y nos basábamos mucho en el conocimiento y esto traía muchos problemas porque el hecho de tener un título a nivel de diversificado, un técnico, un estudio universitario, no garantiza que yo pueda hacer las cosas. Y entonces en el pasar de los tiempos, pues muchos se fueron dando cuenta que esta no era la mejor forma de poder contratar personal. Y entonces vienen y dicen, ¿cómo podemos hacerle para medir de mejor forma el personal que estoy contratando? Y pues de ahí nace la medición del conocimiento, las destrezas, actitudes y habilidades. ¿En qué consiste esto? Primero, una persona tiene el conocimiento, es decir, la información que ha desarrollado, aprendido a través de experiencia, estudio formal, investigación, a través de otras personas, eso es conocimiento. Entonces aquí la persona sabe, ¿ya? Luego viene la destreza. Con el resultado de aplicar el conocimiento, varias veces va adquiriendo una destreza. Entonces, primero es saber, conocimiento. Luego viene la destreza, que aquí entonces yo ya aplico el conocimiento y sé al menos cómo se hace. Entonces, aquí ya sé saber hacer. Luego viene la actitud. Y la actitud es ese comportamiento de la persona ante una situación. Yo puedo conocer, es decir, saber sobre reparación de teléfonos. Y como ya sé sobre reparación de teléfonos, es probable que ya haya aplicado algunas veces mis conocimientos de reparación de teléfonos y entonces ya tengo cierta destreza, al menos ya sé el proceso de cómo se hace. Pero luego resulta que reparar teléfonos a mí no me gusta. Y entonces, a nivel de actitudes, yo voy a hacer ese trabajo, pero no lo voy a hacer bien porque a lo mejor esa actividad en específico me parece aburrida. Y aquí viene la importancia de la actitud. Yo puedo tener colaboradores que son muy conocedores de una habilidad que yo necesito o para una acción que yo necesito en la empresa, que sepan cómo hacerlo, que tienen experiencia haciéndolo, pero no tienen las ganas de hacerlo. Y contra eso no puedo hacer nada yo como empresario. Entonces, por eso es importante la actitud para poder hacer las cosas, con la actitud con la que quieren o ejecutan las cosas. Y luego viene la habilidad, que este ya es
el potencial innato de llevar tantas veces a cabo la acción que ya se vuelve como un talento natural. Y entonces ya es la combinación entre tareas físicas y mentales. Entonces este es ya poder hacer. El primero es saber. El segundo, que son las destrezas, son saber hacer. O sea, yo sé los pasos, sé los procesos. Luego tenemos las actitudes, que es querer hacer. Y la última de las habilidades es poder hacerlo con excelencia, poderlo hacerlo bien, poder hacerlo rápido, con calidad. Entonces aquí hablamos de un nivel más elevado. Ahora, esta gráfica nos puede servir para poder comprender muchas cosas. Cuando yo quiero delegar, y entonces yo digo, voy a delegar el control del dinero de mi negocio. Voy a contratar a alguien que me lleve las cuentas. Ah, perfecto. ¿Qué conocimientos debería tener esta persona? Ah, bueno, al menos debería conocer de controles financieros, de Excel, de llevar cuentas, algo de contabilidad. Excelente. Evaluamos a alguien que estudió contador. Probablemente este nos podría servir, pero vemos que esta persona nunca ha aplicado, entonces no podríamos saber si realmente conoce los procesos. Y yo podría analizar sus destrezas y poder ver que a lo mejor sí, sí, la verdad que me podría ayudar un poco. No tiene muy desarrollada la destreza en el manejo de las cuentas, pero lo podría ir orientando yo para que vaya aprendiendo un poco más y aplicando sus conocimientos. Pero luego vemos que tiene toda la actitud del mundo. Esta persona sí quiere entrarle, quiere la oportunidad de poder, que le demos la oportunidad en la empresa. Y entonces aquí ya tenemos tres elementos fundamentales, elementos de la competencia para poder decidir si contratarlo o no. Pero luego viene un elemento más, que es la habilidad. O sea, tiene realmente la habilidad para poder desarrollar con maestría esa competencia. Pues podríamos decir que sí, porque tiene el conocimiento, porque ya ha aplicado algo, porque tiene las ganas. Entonces aquí ya viene la pregunta. Yo quiero a alguien que venga y me resuelva problemas de una vez, es decir, que ya conozca, yo no enseñarle nada. Entonces necesito que la habilidad para la gestión financiera sea alta. Aunque eso me va a costar más dinero, porque no es lo mismo contratar a alguien que no tiene la habilidad a alguien que ya la tiene desarrollada y desarrollada con maestría. Entonces yo debo de decir, bueno, ¿para qué me alcanza? Por ejemplo, ese podría ser un indicador, decir, bueno, ¿me alcanza para pagar a alguien que tenga suficiente habilidad y maestría en esto? O sea, sí puede hacerlo, es capaz, no tengo que explicarle nada casi. Es más, él me va a venir a decir a mí cómo lo voy a hacer de forma óptima. O yo lo voy a tener que ir formando, pagándole cursos, explicándole y todo para poder desarrollar esa maestría. Y aquí es donde empieza el primer punto crucial para un empresario. ¿Qué hago? ¿Me enfoco en contratar a alguien que ya traiga todas las habilidades y la competencia desarrollada, o contrato a alguien para podérselo desarrollar? Depende de muchos factores. ¿Qué quiero yo como empresario? ¿Todavía puedo entrenar a la otra persona? ¿Tengo el tiempo para poderlo hacer? Pues entonces a lo mejor me conviene contratar a alguien a quien le puedo desarrollar esa habilidad. Pero si yo lo que quiero es que me vengan a resolver ya en emergencia y tengo el capital para pagar esa competencia, pues entonces contrato a alguien que ya tenga esa maestría. Esto es lo que determina de alguna forma muchos de los errores que cometemos al momento de empezar a contratar personal. Y esto nos podemos extender un poco más, pero quería yo dejar en claro a qué nos referimos con las competencias. No es solo conocer, no es solo tener la habilidad, es el conjunto de estos. Porque yo puedo hacer las cosas con maestría y ser un experto en la materia y no tener la actitud para poderlo hacer. Porque de repente yo digo, no, pues aquí no me pagan lo que es, entonces voy a hacer lo mínimo y todas estas cuestiones. Entonces, es importante cada vez que vayamos a delegar algo, pensar perfectamente qué competencias son las que yo quiero cubrir y qué competencias son las que necesito en el personal. Esto para ir comenzando un poquito en la materia. Ahora bien, hay otros conceptos acá. Por ejemplo, en las empresas, a veces cometemos el error de contratar el personal que necesitamos en el momento. Digamos, yo necesito alguien que me haga diseño gráfico para mis redes sociales. Y entonces contrato a alguien que medio pueda usar Photoshop, que tenga ganas ahí de aplicar un poco sus conocimientos, que sea algo creativo y lo contrato.
Ahí estoy yo resolviendo un problema temporal, que es generar diseños. Pero yo como empresario, que soy visionario, que soy estratégico, no debería de contratar a quien me cubra el puesto en este momento, sino yo debería contratar al próximo director del departamento de diseño, al próximo gerente de marketing, por darles un caso, o al próximo encargado de la unidad de marketing digital. Yo no contrato solo para la parte temporal porque yo tengo un horizonte más amplio en mi negocio, entonces yo debería contratar mis colaboradores a los que voy a desarrollar y que a futuro van a formar parte de mi gran estrategia. Y esto tiene mucho que ver con el tema que ven ahí en pantalla, que es competencia potencial versus la competencia actual. Competencias potenciales, pues todos ya tenemos algunas competencias, como la de hablar, la de escribir. Todas esas pueden ser nuestras competencias actuales. Y las competencias potenciales son aquellas que nosotros podemos aprender a llegar al punto de manejarlas con maestría. Por ejemplo, manejar un programa de computadora, Excel, Word, PowerPoint, la inteligencia artificial que está de moda. Pues esas son competencias potenciales que yo puedo desarrollar en mí. Y están las otras que son las competencias actuales que yo ya tengo. Veamos, alguien que va a tener su primer trabajo probablemente tiene algunas competencias actuales. Pensemos en una persona que acaba de salir de perito contador. Entonces, esta persona pues ya tiene algunas competencias como cálculo matemático, un poco de conocimientos de contabilidad, algo, nociones de aspectos legales en temas contables. Esas son sus competencias actuales, pero todavía ahí hay que pulir algunas cosas. Ahora, ¿cuáles son las competencias potenciales de esta persona? Dependiendo obviamente del conocimiento que tiene, de la destreza o de la aplicación de sus actitudes, pues probablemente podamos desarrollarle a esta persona, digamos, la competencia de gestión financiera o de análisis financiero. Se podría desarrollar en función de otros elementos también que vamos a ver más adelante de las posibles habilidades y capacidades que tiene el personal hacia futuro. Entonces, punto clave de acá, yo debo de contratar al siguiente gerente, al siguiente encargado, al siguiente administrador, al siguiente coordinador de mi empresa. Aunque hoy arranque en una posición tal vez muy operativa, pero yo ya vi que este tiene potencial para poder desarrollarse. Y yo como empresario voy a crear las condiciones para que él o ella se vaya desarrollando y que camine y crezca en función del tamaño de nuestra empresa. Entonces, como empresario también yo me podría poner a pensar, bueno, ¿y qué competencias necesito yo para que mi negocio crezca? ¿Será que yo soy el candidato ideal para estar dirigiendo la empresa? ¿Tengo las habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes para poder desarrollar y llevar mi negocio al siguiente nivel? ¿O en qué momento yo debo de ser consciente de decir, bueno, creo que me sale mejor poner a un director que traiga todas las habilidades y competencias que ponerme a desarrollar yo las competencias? Me va a llevar más tiempo. Mi negocio ya no puede esperar a que yo me ponga a estudiar y aprender esas competencias. Para eso también nos sirve ir conociendo yo qué competencias tengo y cuáles necesita mi negocio hoy para poderlo desarrollar, porque los negocios tienen el tamaño y crecimiento en función de las habilidades y competencias de sus directores. Esto pueda sonar pesado, pero digamos, usted, su negocio, el tamaño que tiene hoy en su negocio, pues ha dependido solo de usted. Probablemente otro empresario con un poco de capacidades más desarrolladas tuviera un negocio un poco más grande o probablemente ya lo hubiera quebrado. Entonces los negocios tienen los tamaños acorde a las habilidades y competencias de sus dueños. Entonces mucho ojo ahí, mucho cuidado. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para hoy y qué puedo aprender a hacer? Veámoslo desde el lado un poquito ahí de entre las competencias actuales y potenciales. Probablemente hoy yo tengo la habilidad de comunicación, conozco de gestión financiera básica, de planificación y organización de mi negocio y probablemente tengo un par de habilidades ahí para ventas y marketing. Esas son mis competencias actuales. Ahora, ¿cuáles son las potenciales y que también mi empresa me va demandando? Probablemente que tenga un aprendizaje rápido,
Tal vez estoy acostumbrado a aprendizaje muy estructurado y ahora resulta que tengo que desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. Probablemente por el sector en el que estoy, que es muy competitivo, yo necesito despertar la competencia de la creatividad y la innovación, probablemente. Y eso me va a llevar a aprender herramientas de innovación, herramientas de creatividad, procesos creativos, desarrollo de nuevos productos o servicios, etcétera. Probablemente cuando ya empiezo a tener personal en mi empresa, voy a necesitar habilidades, destrezas, actitudes, es decir, la competencia de liderazgo bien desarrollada en mí para poder dirigir a mi equipo a un norte muy claro, para poder generar las condiciones para que mi equipo pueda caminar por sí solo y evitar yo que si delego algo, tengo que volverlo a hacer yo. Eso es un poquito también la competencia de liderazgo. Probablemente aquí me falta la competencia de saber delegar efectivamente, la competencia de comunicar de forma efectiva qué es lo que yo necesito. La resiliencia, qué tan buena es mi respuesta ante los momentos de conflicto, de problemas. ¿Cómo asumo yo las dificultades que de repente se me van presentando en el negocio? Entonces, mi nivel de resiliencia debería ser muy alto y eso también es con entrenamiento poder ir desarrollando esa competencia. Hasta aquí hemos visto un poquito la diferencia entre las competencias que tengo ahora y las que podría tener, pero también hay una leve diferencia que creo que es importante para que ustedes conozcan qué competencia están necesitando ustedes en sus colaboradores. Por un lado está la competencia laboral y por otro lado está la competencia profesional. Para lo laboral, probablemente, si yo soy una cafetería, entonces en la persona que está en cocina, pues esta persona probablemente tiene que tener alguna competencia laboral muy específica y digamos que lo que yo necesito es que sepa preparar un buen café. Y eso significa, pues, que el café tenga tantas cucharadas de café por taza de agua. Y probablemente el azúcar ni siquiera lo determina, sino que se lo debe entregar al cliente a gusto del cliente. Entonces aquí, yo la competencia laboral que necesito es que sepa preparar café. Así de simple. Pero ya si nos pasamos al plano profesional, entonces, una competencia profesional ya necesita estudio técnico, un poquito de mayor conocimiento, mayor aplicación, conocer o tener un panorama más amplio de cierta situación. Si nos vemos en el mismo ejemplo, una competencia que yo tal vez pueda tener a nivel de carrera profesional es saber de barismo, ser barista. Si somos expertos en café, entonces yo debo de haber estudiado para barista y por tanto entiendo notas del café, qué acidez, qué chocolatadas, de qué altura será este café. Entonces, ven la diferencia entre solo hacer café y saber de café. Hay una diferencia ahí muy notable. Entonces, lo laboral es muy técnico, muy operativo, muy práctico, pero lo profesional ya tiene otro nivel de complejidad. De igual forma, yo puedo ser un emprendedor o un empresario que inició su negocio con conocimientos empíricos y entonces ahí yo probablemente tengo más como una competencia laboral porque yo lo que creé fue mi autoempleo. En vez de trabajar para alguien, ahora trabajo para mí mismo, pero no me alcanza para poder contratar personal. Entonces, si yo quiero ir al siguiente nivel, entonces probablemente me toque aprender de negocios, me toque aprender de gestión de talento humano, de finanzas, de marketing, de procesos, y todo esto me va a llevar a tener un conocimiento profesional y entonces ya voy a ser un emprendedor o un empresario profesional porque conozco de negocios más allá de la parte empírica que muchas veces cuando arrancamos soy bueno para la parte comercial, es decir, para vender y para producir. Casi que esos dos elementos son los elementales cuando comenzamos negocios, pero luego todo esto se va volviendo un poco más complejo y al nivel de complejidad que estamos viendo acá, que es la gestión del talento humano. Entonces, si nos damos cuenta, hemos hablado un poquito de qué son las competencias, de qué tratan las competencias potenciales y las competencias actuales, y de momento vamos por la competencia laboral y profesional, que voy llevándolos más o menos desde el lado de empresarios y desde el lado de sus colaboradores, para que vayamos diferenciando una de la otra. Veamos acá.
Para ustedes como emprendedores empresarios, ¿qué competencias son las que deberíamos de tener? Veamos, probablemente a nivel de competencias laborales tenemos ahí manejo básico de software de contabilidad o a lo mejor Excel, atención al cliente, habilidades de negociación básicas, capacidad para manejar redes sociales, operar equipos o maquinarias específicas dependiendo negocio de que tengamos. Esas serían nuestras competencias laborales. Pero si queremos llevar nuestro negocio a un nivel más elevado, pues a lo mejor necesitamos competencias profesionales, como por ejemplo conocimiento avanzado de gestión financiera. Cuando yo tengo capital disponible, ¿qué hago? Lo meto al banco, creo una nueva línea de negocios, invierto en otro negocio, inicio otro negocio. ¿Qué hago con ese capital? Y eso lo obtengo a través de conocimiento avanzado en gestión financiera. O cuando estoy en altos niveles de endeudamiento porque de repente hubo alguna variable de mercado que me desestabilizó. ¿Qué acciones tomo? ¿Me endeudo más? ¿Vendo una parte? ¿Qué hago? Eso creo que es importante. Estrategias de marketing y ventas. Digamos que tengo productos rezagados, ¿qué estrategia puedo usar? Ah, bueno, y voy a usar una estrategia de determinación de precios bajo el efecto señuelo, ese que nos ponen ahí tres opciones de Poporopo, que es el ejemplo más clave, con la finalidad de que uno compre el más grande. O a lo mejor yo me voy a aventar una estrategia enfocada más al tema de marketing digital, porque yo me di cuenta que ahí es donde puedo hacer hincapié y llegar de una mejor forma a mis usuarios. Pero no marketing digital como en muy amplio, sino que específicamente me voy a enfocar en Facebook, porque ahí es donde está mi segmento de mercado y voy a pautar en no sé qué nivel de detalle para poder llegar a mis clientes ideales. Entonces ahí ya estoy hablando de competencias profesionales como emprendedor o empresario. Ahora podríamos decir, no, hombre, pero ¿y para qué lo vas a hacer? Contratar una agencia. Esa es la decisión que tengo como empresario. ¿Desarrollo la competencia yo o la compro? Y ahí es donde yo hago mis análisis y entonces necesito mi conocimiento financiero para poder decir, bueno, si yo la desarrollo, me tendría que pagar mi cursito de marketing digital, me va a llevar tantas semanas, tanto tiempo, en ese tiempo dejo de atender clientes, dejo de atender problemas del negocio y llegué a la conclusión que lo más barato para mí es contratar una agencia, una agencia de marketing digital para que me lleve mi estrategia. Y aquí es donde empezamos a ponernos un poco exquisitos en el manejo de las competencias. Las contrato, las compro temporalmente o definitivamente en la empresa o las desarrollo yo. Como empresario, estoy hablando como empresarios. Por ejemplo, yo podría tener la competencia y conocimiento legal y normativo para emprendimientos. Pueda que yo diga, no, mejor tengo un amigo abogado y este que mire cómo me resuelve, o tengo un amigo auditor y este que me ayude a resolver. A mí solo me interesa conocer lo general, pero yo no me voy a meter a eso porque primero ni me gusta, segundo me va a llevar mucho tiempo aprender y entonces mejor contrato la competencia. O yo digo, para el conocimiento de planificación estratégica, este sí es importante porque yo necesito ir trazando cada vez la ruta que vamos a seguir con mi negocio. Y entonces yo desarrollo esa competencia enfocada en planificación estratégica. Y más que como planificación estratégica, sería como pensamiento estratégico. ¿Ven? Entonces, al final, la diferencia entre las competencias laborales y profesionales, pues es eso. Las laborales me permiten ir sacando el trabajo, pero las profesionales me permiten ir hacia otro nivel y llegar a un nivel de especialización mayor. Bueno, ¿cómo entendemos las competencias? ¿Cómo medimos las competencias? Porque ya hablamos que hay los tipos de competencia, que las laborales, las profesionales, las potenciales, las actuales y todo eso, y que la competencia al final se basa en el conocimiento, en la destreza, en la actitud y en la habilidad de aplicar las cosas con maestría. Pero ¿cómo lo aplico yo a mi emprendimiento? O sea, ya di algunas pinceladas de cómo se puede hacer, pero creo que es importante detenernos un poco y decir, ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo podría yo, a pesar de que ya llevo un montón de cosas, ahora sumarme a esta otra actividad para poder gestionar mi negocio? Y algo por lo que a mí me pareció interesante hablar del tema es porque esto es estratégico. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros como empresarios poder crear la infraestructura para que el negocio pueda crecer y funcionar sin nosotros, que es a lo que muchos aspiramos, a esa tan ansiada libertad financiera
pero también libertad del negocio, porque a veces podemos ser libres financieramente, pero de repente el negocio sí no funciona sin nosotros. Entonces, por eso es importante hacer un poquito de espacio para comprender esta parte y he visto en este modelo cómo nosotros podemos ir inventariando ciertas competencias para poder ir trazando esa ruta estratégica del negocio y que se vaya desarrollando en el largo plazo. Ahora bien, ¿cómo se mide si una persona tiene o no las competencias? Pues hay tres enfoques principales. Uno es el conductista. Pues estas son conductas observables en el trabajo. Es decir, yo tengo una persona de servicio al cliente y entonces yo observo si ella cumple o no cumple con el guión de servicio al cliente que yo tengo. Y ese guión dice que de entrada le dice bienvenido a mi negocio, mi nombre es fulanito o fulanita de tal y estoy aquí para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, yo ya tengo un guión y a nivel conductista yo puedo evaluar si esta persona tiene o no tiene la competencia desarrollada, la competencia de atención al cliente de acuerdo a los parámetros que yo he definido en mi negocio. Ese es el conductista. Pero luego también tenemos el funcional. Entonces yo ya definí qué funciones me debe cumplir cada persona que voy a contratar y entonces yo determino si esta persona está cumpliendo o no está cumpliendo con las funciones que yo le di. Pongamos el caso de un encargado de cocina para mi restaurante, pues esta persona debe de cumplir con algunas funciones que yo determiné y ese es, digamos que yo pedí que tuviera algo de desarrollo en costeo de recetas, en armar recetarios y recetas nuevas, obviamente en cocinar, pero también en dirigir al equipo de cocina. Y resulta que veo al encargado de cocina de repente, ¿qué les digo? Barriendo el parqueo. No es que esto no lo pueda hacer, sino que simplemente no está dentro de sus funciones. Y además él me sale muy caro para que me esté barriendo el parqueo porque a él le pago por otras cosas como dirigir a un equipo en la cocina. Entonces yo debo de saber medir mis competencias también en función, valga la redundancia, de las funciones que yo asigné a ese puesto en específico. Es igual como que ustedes, directores de su empresa, digamos, me contratan a mí para ser directores de su empresa, me pagan un sueldo similar al que ustedes se llevan, que esperaría yo que tengan un sueldo asignado. Y entonces a mí me pagan, pongámosle 10,000 quetzales al mes por dirigir su empresa. Y luego cuando ustedes llegan a supervisar su empresa, pues yo estoy ahí barriendo en la entrada del negocio o en la banqueta, barriendo. Ustedes podrán decir, ¿y este qué? No lo tengo ahí dirigiendo la empresa, no tiene equipo como para poner a alguien que barra, porque al final el costo del tiempo, a eso se le llama costo de oportunidad, no es que yo no pueda barrer porque mi estatus no me lo permite de director de la empresa, y aplica igual para ustedes, dueños de la empresa, no es que no se lo puedan permitir, es que ustedes, por estar barriendo media hora, dejaron de ver negociaciones, dejaron de ver estrategia, dejaron de ver formas de optimizar costos, de optimizar procesos. A eso es a lo que me refiero. Entonces, la parte de análisis de competencias por el enfoque funcional es ver que las personas estén cumpliendo con las funciones que se les asignó. Y hay un enfoque más que es el constructivista. Y este nos permite a nosotros detectar las habilidades de las personas y ver cómo se pueden evolucionar estas habilidades. Entonces yo veo que de repente mi colaborador que se dedica, veamos, a carpintería, le faltan habilidades para poder terminar de desarrollarse. Digamos que es muy bueno en tema de lijado, pero es bastante malito en el hecho de aplicar los tintes. Entonces, el constructivista se basa en que las habilidades se desarrollan y evolucionan a lo largo del tiempo. Aquí tengo un caso, por ejemplo, si hay un colaborador con potencial de convertirse en supervisor, pues lo empiezo a desarrollar para futuro. Volviendo al caso de la carpintería, digamos que la persona es mala lijando, pero es bueno liderando. Entonces yo empiezo a ver que este podría ser el que se encargue del resto de carpinteros a futuro y lo empiezo a desarrollar en esa línea. Entonces él ya debe de conocer de forma integral todo el proceso de carpintería y además irle desarrollando otras habilidades como
liderazgo, orientación a resultados, trabajo en equipo, promover el trabajo en equipo, promover la motivación. A eso se refiere un poco el enfoque constructivista. ¿Cuál es mejor? Ninguno es mejor, sino que la combinación de los tres es la que a nosotros como empresarios nos permite ver para qué, digamos, es buena una persona o en qué se desempeña mejor y en cuál casi no se desempeña bien. Y entonces tomar la decisión si en lo que no se desempeña bien debo desarrollarlo o a lo mejor eso no se le va a dar y me conviene más poner a otra persona que haga esa actividad en específico. Tal vez hasta acá hemos visto mucha parte, tal vez teórica, aunque he tratado de irles dando ejemplos, pero ahora sí vamos a ir a una parte adicional, que es cómo puedo yo integrar todo esto en mi negocio. Y aquí viene, bueno, me parece bien lo que has dicho, pero ¿cómo lo aplico en mi negocio? ¿Hay herramientas, hay metodologías, hay pasos prácticos para lograrlo o cómo se hace? Bueno, en las grandes empresas pues tenemos departamentos de recursos humanos o en las medianas tenemos ahí la asistente administrativa que a veces es la que tiene también el papel de recursos humanos y en nuestras empresas que a veces tenemos pocos colaboradores y no tenemos tantos departamentos, pues somos nosotros como empresarios los que debemos de hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Y hacia ahí es donde voy en la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a hablar un poquito de la misma administración por competencias, pero ver cómo creo yo un sistema de administración por competencias y cómo analizo todo antes de poder aplicar ese sistema. Entonces, hasta acá espero yo haber dado un panorama general de la gestión por competencias, qué son las competencias, tipos de competencias y enfoques para medir las competencias. En la otra parte te voy a enseñar cómo se hace un sistema de gestión por competencias aplicado a las MIPIMES, porque modelos, hay herramientas, pero ¿cómo aplicar todo esto con los recursos que disponemos en las MIPIMES y en los emprendimientos? Pues de eso es lo que voy a hablar a raíz de haber extraído varios modelos de diferentes autores y que yo considero pueden ser una ruta práctica, sencilla, funcional y efectiva para poderlo aplicar en el menor tiempo posible.